Lo escuchamos en Tele 13 Radio. ¿Qué crees que va a pasar después de que vayan decantando los procesos que estos días comienzan formalmente los tribunales en los casos de origen financiero? Esa es la manera como decidí decirlo, porque si no, cada vez que preguntaba me iba sumando nombres y cosas. Pero le fui a preguntar a gerentes de inversiones, analistas, exreguladores, banqueros, a personas del fondo que están mirando esto en el detalle. ¿Cuál será el día después? Y me encontré con algo esperable, que nadie me quería hablar abiertamente sobre el tema, así que no voy a poder citar a mis fuentes, pero con algo sorpresivo. Es que realmente hay muchas más tesis de las que yo hubiera pensado que había. Entonces los agrupé en tribus. Están los Madoff, los escépticos, los molestos, los agrupé como en grupitos, a ver si logramos con eso un poco entender la cantidad de lectura que hay, como las capas de lectura. Esto en el PC sería muy mal visto. Sí. Las facciones. Poca síntesis. Sí, vamos a ver. A ver, veamos. Primero, están los Madoff, pero acuérdense que Bernie Madoff fue el creador de este esquema Ponzi más grande de la historia, murió en prisión el año pasado, defraudó a 41.000 personas por $2.000 millones. Hay una película de HBO sobre eso. Sí. Es un súper caso, pero el tema no es que Madoff sea parecido a los casos que están ahora, sino que el punto es que lo que dicen algunos es que Madoff es el caso típico donde se socializa las pérdidas. O sea, que una persona que comete un tremendo fraude termina haciendo pagar a justos por pecadores en términos de reputación y de exceso de regulaciones. Dicen en el fondo que ha llegado a tal punto la socialización de los efectos de Madoff en Estados Unidos que justo hace una semana un fondo del gobierno compensó a miles de personas cuyos patrimonios hoy día se vieron afectados. Imagínense, el gobierno financiando algo que no está para nada en el debate de Chile en este caso, pero sí en el sentido de que se busque tomar medidas más amplias por el hecho de que una persona haya cometido un delito. Por ejemplo, en este caso... Un delito que defraudó al mercado. Al mercado, claro. Podría ser una restricción del factoring. Y empiezan a explicarme un poco este fondo del gobierno, y efectivamente se llama Fondo para las Víctimas de Madoff, que ha distribuido $130 millones en su 10ª y última ronda de pago. En el fondo, repartiendo en 127 países a las víctimas, no van a cubrir todas, pero en algunos van a cubrir hasta más del 90% de sus pérdidas. Mira. Entonces, lo que pasó ahí lo están mirando con mucha atención, porque para un país como Estados Unidos, que el gobierno decía cubrirle las espaldas al daño del sector privado, es interesante. Entonces están los Madoff que ven ahí como ese riesgo, un riesgo de sobreregulación, un riesgo de reputación para toda la industria. Todos quedan mal y además quedan sobreregulados. Y pagan todo el resto. Segundo, los pivotes, que aquí están los positivos, los vasos medio llenos. Ellos se despegan de los casos y aseguran que lo mejor que podría pasar es que esto, en vez de centrarse en los casos, se centre en el funcionamiento de las instituciones. Chile, dicen, durante años logró un esquema de regulación, control y sanción social, ojo, y eso podría volver, dada en el fondo la magnitud y la amplitud de estos casos. Reconocen que de fácil no tiene nada, pero me dan un ejemplo bien concreto de algo que sí se podría mejorar y que realmente es bien inédito. Los procesos de la CMF, como ustedes saben, siempre fueron estrictamente confidenciales. O sea, como periodista, yo cubrí harto tiempo ese sector. El proceso adentro, la CMF informaba que empezaba un proceso y se sabía el proceso al final. Y eso es parte de lo que objeta hoy día la Larraín Vial, ¿no? Hoy día, en el fondo, es un tremendo tema. Por ejemplo, la CMF lleva desde noviembre 3 denuncias a la Fiscalía. El 25 de octubre, el 27 de diciembre y ayer, por infracción al deber de reserva sobre procedimientos sancionatorios. O sea, hay una prohibición expresa de que el proceso sancionatorio al interior de la CMF por este Fondo Capital Estructurado 1 tiene que mantenerse en secreto. Entonces estamos viendo un poco este fenómeno de la Fiscalía, que tan criticado, que hasta ahora no está el caso de la CMF y ya llevan 3 denuncias en, 2 meses. 3 denuncias porque ha habido filtraciones del material de la CMF. De la CMF durante el proceso sancionatorio. Y la infracción no es menor, es un delito, puede llegar a reclusión menor y una multa, hasta 10 unidades tributarias. Pero podría llegar, en el fondo estamos hablando de que ahí hay un deterioro institucional, porque es necesario que, sobre todo en temas financieros, hay temas que tienen que estar en reserva porque desde el minuto que salen al mercado distorsionan
distorsionan en el fondo los precios del mercado y eso no ha funcionado. Entonces lo que reflexiona esto positivo es que este caso está tensionando un montón de temas, como las filtraciones de estas investigaciones más técnicas que podrían en el fondo empezar a dar vuelta y empezar a ver cómo reparar eso. Después está la tribu de los molestos, que ahí yo no sé si ustedes se han encontrado, pero yo me encontraba molesto, pero muchos molestos. Y ahí hay grupos bien marcados. Hay unos molestos por la economía procesal, se llama, y otros molestos porque dicen que esto tiene que ser un caso ejemplificador y les da la impresión de que todavía no está haciendo. Entonces tiene los molestos de la economía procesal. Dicen que ven muy mal que se junten todos los casos y todos los delitos que son de diferente índole, de diferente profundidad, incluso de diferente tiempo. Entienden que están ligados, pero dicen que se hace más daño que bien juntándolos todos juntos y que vayan todos juntos a este proceso, por ejemplo, de inicio de lo que ha pasado esta semana, claro. Entonces dicen que como que mezclan todo. Claro. Entonces lo que dice el fondo es que esto recuerda mucho a los casos de colusión, por ejemplo, en que se generaron cambios de reputación importantes y que tuvo un efecto bueno tanto en reforzar la Fiscalía Nacional Económica como al interior de las empresas, pero se deterioraron ampliamente a industrias enteras por la generalización. Entonces, pero dicen también por otro lado que es el minuto, los que están del otro lado dicen que el factoring lleva años generando brechas de opacidad y de confianza. Y esto, ¿saben qué? Revisando un poco, porque esto ya no es una percepción de ello, sino que el Banco Central, en diciembre pasado, en el informe de estabilidad financiera del segundo semestre, realizó un completo análisis de la industria del factoring. Era como un poco medio premonitorio de lo que iba a pasar. Y dice que la regulación heterogénea, dependiendo de los distintos bienes jurídicos que resulta relevante proteger, hay que mejorarlo. Entonces dice que el factoring ha tomado un peso súper importante. Hoy día es más o menos entre 2009 y 2024 llega a 4.100 millones de dólares, entonces la regulación empieza a ser importante. No es fácil de dimensionar, no es fácil meterlo todo dentro del mismo saco. Entonces tienes estos molestos que dice, oye, en realidad da algo, o sea, anda por el tema de fondo, aprovecha de atacar el factoring. Están molestos en el fondo de que el tema sea tan puntual. Después están los escépticos. Y no que se aborde lo que sería una mejor regulación de claro, esa industria. Ya. Se toma el tema de fondo. Ya. Después están los escépticos, que aquí también me encontré harto, que debería decir más de la mitad de los entrevistados. O sea, se combinaban entre algunas de estas otras cosas, pero escepticismo dice que esto tendrá titulares, fotos, comentarios de indignación, pero todo volverá a ser igual hasta que te destape otra olla. Trate de entender por qué no ven efectos en el mediano plazo. Y una cosa que se repitió es que si seguimos viendo países como Estados Unidos, que cada cierto tiempo aparecen escándalos, acá en Chile no le hemos puesto la misma fuerza a reforzar los estándares de transparencia, el castigo social, etcétera. Entonces dicen, ¿por qué esta vez va a ser diferente? En ese sentido son escépticos. Claro, en el sentido de que, esto vamos a estar... No escépticos de que la Fiscalía esté equivocada, no. Escépticos de que vaya a tener efectos que no cambian profundos. Las personas. Claro. Y en el fondo yo les preguntaba, bueno, pero ahora tiene la irrupción de las fintech, los nuevos actores pequeños, o sea, realmente hoy día hay más competencia que antes. Dicen, bueno, lo más probable es que esto, obviamente puede que los castiguen, puede, etcétera, pero no va a ser un cambio significativo a nivel de industria. Y los últimos, que estos son los interesantes, son los estudiados, porque hay gente que esta cuestión le ha metido cabeza. Primero me nombraron varios una cosa que se llama el triángulo del fraude, que es una hipótesis más o menos vieja, académica, de un profesor que se llama Donald Creasy. Y me dicen, es interesante porque uno, cuando mira esto, si uno lo conceptualiza, es eso. Primero, lo que dice es que son tres ejes, son un triángulo, que tienen que darse para que haya un fraude de este tipo, fraude más financiero. Primero, una percepción de la necesidad económica, que no es compatible con otro. O sea, la gente siente que necesita cubrirse la espalda, varios de estos casos tienen que ver con eso, el caso de las bicicletas, o sea, hay una percepción de que realmente se necesita, es importante. Imposibilidad de pagar facturas, deudas, temas de adicción, me lo deben porque me lo merezco, es porque mi familia lo necesita, es ese. Segundo, es la oportunidad percibida, o sea, tiene que juntarse esa percepción de necesidad con una oportunidad percibida, que es que la persona tiene que ver una brecha donde abusar. Y eso no es tan fácil en mercados altamente regulados. O sea, en el fondo, cuando los mercados están bien regulados, las oportunidades
se van achicando. se achican, claro. Entonces tú puedes tener muchas ganas y mucha sensación de que te deben esa plata, pero no va a resultar. Y lo último que lo encontré más interesante es la racionalización. Que es que la mayoría de las personas que cometen un fraude lo hacen la primera vez y no tienen un pasado como delincuentes. Son personas que se ven a sí mismos como normales, personas honestas, a las que se le ha sobrevenido una serie de situaciones. Consecuentemente, el defraudador empieza a justificar sus actos. Solo estoy tomando prestado el dinero. No me pagan suficiente para el trabajo que hago. Entonces, las personas de confianza se convierten en violadores de confianza, porque de alguna manera ellos racionalizan esto, le buscan una racionalidad. La gente siempre busca una justificación. Claro, una justificación. Entonces, cuando escuchemos estas semanas que vienen, vamos a dar cuenta que hay esta motivación, que es el por qué uno lo necesita, una combinación con la oportunidad, que ahí puede tener que ver mucho más probablemente el sistema regulatorio, el sistema interno, las empresas de compliance, etcétera, y después esta racionalización, que son el por qué lo hice. El por qué lo hice tiene que parecerme a mí, dejarme tranquilo de que lo hice por una razón en el fondo justa. Entonces, esos 3 elementos. Y lo último es que me recomendaron una serie que no la alcancé a ver, que se llama Kerviel, es nueva, un comerciante 50.000 millones, que es un caso francés de la Sociedad General, Société Générale, que en 2018 es un documental que tiene 4 partes de 45 minutos y que lleva a los espectadores detrás de la escena de este escándalo financiero. Está en Max desde el 29 de noviembre de 2024. ¿Cómo se llama? Se llama Kerviel. Kerviel, con K-E-R-V-I-L. Kerviel. Kerviel. Por Jerome Kerviel. Por Jerome Kerviel, sí. Que en el fondo es un caso súper reputado, súper antiguo, pero es nuevo este documental que tiene 4 partes y que va contando con entrevistas cómo fue. Yo no sé si voy a poder trabajar hoy día porque solo quiero ir a verlo ahora. Oye, pero yo encuentro que eso es lo que pone la Marilí, este tema de cómo la gente que comete delito o viola la ética, siempre tiene una justificación, es uno de los más fascinantes de la psicología humana. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl